Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Renwei-Jon. Y hoy vamos a hacer un vídeo un poco especial. Hoy tenemos a una taiwanesa de verdad, para que os explique cómo es la cultura de Taiwán y demás. Hoy especialmente vamos a hablar y nos vamos a centrar en la educación taiwanesa, ¿vale? Y en la cultura taiwanesa. Así que bueno, vamos a empezar la entrevista, ¿vale? Aunque le dé un poquito de vergüenza a la señorita Lee, que habréis visto en otros vídeos. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre Taiwán para que lo conozcáis un poquito más. Pues nada, aquí tenemos a la señorita Lee. Así que bueno, hoy vamos a comentar un poquito sobre cultura. Así que voy a empezar yo, ¿vale? Ahora mismo vamos a hablar sobre educación y vamos a empezar a preguntar una cosa que mucha gente se pregunta, ¿ok? ¿Cómo es ser un niño en Taiwán? O sea, ¿cómo es la educación taiwanesa? ¿Es verdad que los niños tienen que estudiar mucho, que estudian muchas horas? ¿Cómo es ser un niño en Taiwán, señorita Lee? Hola a todos. Yo la verdad ahora no conozco muy bien los niños en escuela de ahora, pero puedo contar un poco en mi época, cuando estaba en la escuela, que sí tenemos que llegar a la Más o escuela menos, más o menos ¿qué horario a teníais las en la escuela? 7:30. A las 7 de la mañana. Siete O y sea, media, empezabais a las 7:30 al cole. ¿Y hasta qué hora estabais? 5. Hasta las 5 de la tarde. Es decir, hacéis de siete y Sí, media a 5. sí, pero eso está en mi época, ¿vale? Ujú. No estoy muy seguro lo de ahora. La ola no tiene que llegar tan temprano, porque antes tenemos que llegar a las 7:30 y tenemos media horita para repasar cosas y a veces las profesoras nos hacen Ujú. pequeñas test o algo y la clase empieza a las 8:10. Vale, vale. Es decir, vosotros cuando empezáis el cole, a las 7:30, estáis media horita para repasar cosas que habíais hecho otros días, ¿no? Por ejemplo, Sí, o deberes y demás, y luego a empezáis la clase. veces nos, sí, o a veces nos hacen pequeño test. Y pequeño test, es decir, hacíais como medio exámenes, ¿no? O sea, como exámenes, como Pequeñito. test pequeñito para estudiar. Vale. ¿Y a qué hora parabais? ¿Cuánto tiempo tenéis para comer? Más o menos. Mm, media horita para comer a las 12 y después media horita para dormir, echar un poco la siesta. Echabais la siesta. Es decir, tenéis una hora más o menos libre Sí. en toda la jornada. Vale. ¿Y los niños después del cole? Porque esto sí que lo he visto ahora en Taiwán, cuando hemos estado, por ejemplo, tú y yo en Taiwán, que hemos ido a visitar sitios y lo hemos visto. Aún los niños, o sea, los niños después del colegio van a los pushipan, es decir, a las academias estas para seguir repasando después de clase. Por ejemplo, matemáticas, ciencias y todo eso. Sí, aún es muy común, es muy normal que los niños van a la academia después de cole, pero Ujú, ahora hay cada vez diferentes tipos de academia, no solo enseñar cosas de ujú. idiomas, matemáticas, esas cosas, también O sea, enseña música piano o y todo eso. cosas Ujú. de, de por ejemplo, ahora también hay clases de pintar Sí. y clase para hacer deporte Vale. o también para aprender cómo a escribir Ujú. programa, Ah, programación programar. Es pequeñito. decir, hacen Sí, programación también. Los niños aprenden a programar. sí, es que eso, eso es también para imitar, no es muy algo muy serio, pero Ujú. Pero para mientras ayudar a deja a los los niños, ¿no? niños, sí, deja a los niños a probar diferentes cosas, a Ah. construir los intereses. ¿Y hasta qué hora pueden estar ellos haciendo cosas por ejemplo, de estudiar en la academia y todo eso? A lo mejor, ¿cuántas horas? Muchas veces,
¿Hasta las 10 de la noche No por ahí o hasta solo, las 9? no tan tarde, no. Normalmente termina antes de las 9. Vale, hombre, ya Esas eso. clases Sí, a después. veces, no, esas clases a veces solo una hora o una hora y Ujú. media. Por eso Ah, si la clase empieza a las 7, vuelven a casa a las 8 o 8:30. vale. Vale. Y te voy a hacer una pregunta que esto seguro que se lo pregunta mucha gente y esto también se lo pregunta la gente con los chinos, ¿vale? Pero vosotros como entiendo que vuestra educación también se parecerá un poco a la china, será así, tendrán unos tipos de estudios y de exámenes parecidos, entiendo. Eh, es verdad que los taiwaneses y los chinos saben tanto de matemáticas cuando son pequeños, es decir, ¿en la educación vuestra se le da tanta importancia a las matemáticas? Creo que sí. No solo, es que creo que nuestra educación enfoca mucho en cómo hacer los exámenes, que fijamos más en Mm. aprender, practicar cómo hacer los exámenes. Por eso nos dejan muchos deberes y tareas para aprender cómo escribir cosas de matemáticas. O sea, cómo hacer los cálculos y todo esto, ¿no? Para saber hacer bien los ejercicios. Y ahora me gustaría hacerte otra pregunta, ¿vale? Respecto a ya un poquito, o sea, tiene que ver con la educación, pero también con la cultura. ¿Es verdad que los padres taiwaneses y los padres chinos, entiendo que también, son muy exigentes con los niños para los estudios? Es decir, ¿se les mete mucha presión a los niños para estudiar? Creo que en nuestra época los papás de la edad de nuestros Ujú. papás son más estrictos y se fijan más mm, en En si saca buenas los notas estudios. o... Ujú. Sí, pero cada vez los padres jóvenes Ya ha ya cambiado. no, ya han cambiado mucho. Es que Mm. ahora ellos, aunque le da importancia también, pero también Pero deja a los también... niños a aprender las cosas según sus intereses, no solo mm, fijan en las notas. vale, es decir, que los Eso sí niños... está cambiando. ¿Y tú crees que aún los padres jóvenes siguen llevando a los niños a las academias? ¿A los pushipan? ¿O eso ya está cambiando también? Aún les llevan a academia, pero como Ujú. hemos dicho que ahora hay varios tipos de academia, no solo Sí. para aprender matemática, chino, inglés, esas cosas. También hay muchas cosas, por ejemplo, de música, arte o deporte. Es que no Vale, solo hacen cosas vale. para las Es decir, asignaturas normales. es decir, que en resumen, Ah, por ejemplo, para la edad de tus papás, ¿no? Y de mis padres, para esa generación, pues sí que eran más exigentes con los hijos, pero ahora ya los jóvenes están cambiando, ya los jóvenes tienen otro pensamiento y quieren dejar que los niños sean más libres, ¿no? Supongo que sí, también porque ellos han vivido, ¿no? Ese tipo de presión y no quieren para sus hijos lo mismo. creo que sí, eso también es una razón, pero aparte de eso, también es porque ahora vemos más experiencia de occidental y Mm, también pensamos un poco que como es la manera mejor para los niños, entonces ahora los padres jóvenes cambian más y ujú. dejan los niños, aunque siguen yendo a academias, pero Sí. dejarles aprender cosas más divertido. Vale, hemos hablado de la educación taiwanesa y más o menos de cómo es, pero ¿tú crees que la educación en Taiwán es muy dura? ¿Tú crees que hay muchas asignaturas, que los exámenes que os hacen hacer son demasiados, tenéis mucha presión? Eh, es decir, vosotros, hasta que llegáis a la universidad,
¿tú crees que es muy duro? Según mi experiencia, no creo que está tan duro, porque vamos, yo tampoco soy una alumna que estudia muy dura, pero según mi experiencia, no creo que es muy dura y la sociedad no está tan estricta con los alumnos. Sí, Ujú. tenemos muchos exámenes que también hay padres que quieren que los niños estudien en secundaria, oh, secundaria o bachillerato privados. Entonces hay que hacer exámenes, no es exámenes públicos, es exámenes para fuera del sistema, para que pueda entrar a colegio privados Mejor, a un que colegio piensan que mejor. es mejor. Y esos niños sí tienen más estrés, pero Mm. si tú solo estudias en los colegios públicos, no creo que No está hay tanto, tan no hay tanto estricto. estrés. ¿Y tú crees que os gustaría más que la educación fuera como aquí en Occidente? Aunque bueno, aquí en Occidente, por ejemplo en España, es bastante dura también, ¿eh? En plan de que tenemos que... Empezamos a las 8, luego tenemos media horita para descansar y luego estamos hasta las... Sí, hasta las 5 igual, ¿eh? Más o menos. Lo único que nosotros hacíamos una parada para comer. Íbamos a casa, comíamos, algunos niños se quedaban en el cole. Lo que luego no íbamos a academias, ¿no? No íbamos a Pushipan, no íbamos a academia de repaso. ¿A ti te gustaría que fuera más así? ¿Tú crees que los niños, aunque España tiene que mejorar, pero tú crees que los niños tienen que ser más libres y no ir a, por ejemplo, a academias de repaso y todo eso? Pero es que yo también he escuchado que los niños españoles también tienen la vida muy Es estresante también, sí. ocupada. Mm, No digo ocupada después del cole porque mm. tienes muchas actividades, tienen que ir a jugar Bueno, fútbol, hacen deportes. baloncesto, Mm, sí hacen muchos deportes y eso es como decimos que ujú. ahora los niños aquí también hacen más con la manera así. Oh, Aún, entiendo. por ejemplo, sí, en colegios también hacen más actividades deportista, Ah, deportiva. está muy bien. Sí, cada vez se está cambiando, pero en bachillerato sí van las academias para las asignaturas, porque quieren preparar a conseguir universidades mejores, entonces estudian más duro en bachillerato. Y el examen es difícil para entrar a la universidad. Es como en China, que se ponen a veces los niños, las niñas, la coleta así, para, para seguir estudiando. ¿El examen es Mm, tan duro o es más en light en Taiwán? comparar con China está mucho más light, pero Mucho mejor. claro que el nivel de examen tampoco es muy bajo, está en average Mm, el nivel del examen, entiendo. pero como ahora cada vez tenemos más baja la natalización Ujú. y hay muchas universidades y por eso es fácil que Que encuentres encuentras una... una Bueno, universidad. y Taiwán aparte lo tiene muy bien porque tenéis muchas universidades privadas y muchas públicas. Es decir, la gente puede elegir tanto públicas como privadas y todo el mundo tiene puede permitirse ir a una universidad privada, ¿no? Porque no son muy caras tampoco. Hay algunas que son caras, pero que lo podéis pagar, ¿no? Que por ejemplo no es como la presión en España de que tienes que conseguir la pública porque la privada es muy cara. En Taiwán hay mucha oferta de universidades. Por ejemplo, un máster que aquí te cuesta 7.000 euros, en Taiwán te puede costar 1.000, pero porque hay muchas. ¿Y cómo es ir a la universidad en Taiwán? Es decir, ¿es igual que en Japón, que dicen que es como la etapa más fácil y más relajante de los japoneses? Es decir, en Taiwán es igual, que cuando vais a la universidad es como más light, es como vuestra zona de descanso. ¿O tú crees que
sigue siendo igual de difícil? Es decir, ¿tú crees que la universidad es fácil para vosotros y luego ya trabajar es más duro? ¿O la universidad es complicada para vosotros? Creo que según de qué departamento estudia ese Ujú. alumno, porque por ejemplo si estudia de abogado o médico, claro que es mucho más Más duro. difícil, más Mm. duro, pero lo demás es más ligero que pueden dejar los alumnos a explorar más su vida, probar Mm. otras cosas, no tienen que siempre estudiar mucho. Vale, entiendo. Es decir, que depende de la carrera que elijan, ¿no? Por ejemplo, si es una carrera más difícil, pues tienen que estudiar más, pero otras suelen ser mucho más light, ¿no? Y bueno, pero suele ser igualmente, ¿tú crees que la universidad es más fácil que el instituto? Sí, la mayoría después de la vida en la universidad es mucho Más más fácil, estable. más Sí, sencillo y y no es tan también, duro como... sí, y también es fácil sacar una universidad en Taiwán. sacarte una carrera universitaria, ¿no? Es mucho más sencillo sacártela allí, en la carrera universitaria, que el instituto, hacer bachillerato, el examen para entrar y todo eso, ¿no? Ese proceso. Es más sencillo, ¿no? Sacarte una carrera universitaria. No, no digo que comparar con los colegios, estoy diciendo que comparar con otros países Mm, para terminar una universidad aquí en Taiwán muchas ujú. veces está más ligero, pero también hay gente que está diciendo que después para trabajar muchas Ujú. veces es más duro cuando empiezas a Ya. trabajar. Sí, igual que en Japón, que dicen más o menos lo mismo, ¿no? Que la universidad es más Por light, pero luego... eso, por eso cada vez más gente quiere estudiar fuera. Quieren solicitar universidades de Europa o Estados Unidos. Para ver si tienen suerte también y pueden trabajar allí, ¿no? Que a lo mejor tienen un ambiente más light. Ahora vamos a pasar al apartado de la cultura, ¿vale? Vamos a hacer algunas preguntas de cultura. ¿Tú crees, o sea, en base de tu opinión, ¿tú crees que Taiwán sigue manteniendo cultura china? Es decir, ¿aún tenéis culturas, tradiciones y costumbres que vienen de China? Sí, creo que siempre hay las culturas del origen de De China. China. Eso, sí, eso siempre existe aquí, pero después de tantos años han convertido, Se han convertido o se han pasado a ser más taiwanesas. Es decir, sí, mucho más. que la habéis mantenido en Taiwán, pero a lo mejor en China ya se han perdido algunas costumbres y se han hecho más de Taiwán. Pero la raíz es de China, ¿no? Es decir, son costumbres que han venido de allí y aún las seguís manteniendo aquí en Taiwán, ¿no? Sí, Por ejemplo, cosas religiosas, ¿no? Algunas cosas religiosas del budismo, eh, algunas fiestas, ¿no? Algunas tradiciones, ¿no? o Por ejemplo, en el Año Nuevo algunas, o Chino, algunas culturas de taoísta también, taoísta, de claro. fantasma y cosas esas. Por ejemplo, también está el tema de, ¿no? Por ejemplo, el papel este que os dais, el sobre rojo con dinero que os dais en Año Nuevo Chino, los regalos, eso viene de China, ¿no? Eso es una costumbre que también en China, en el Año Nuevo Chino se hace. Sí, eso es total, es una cultura china, que no Ujú. solo en China, también en Taiwán, también en, pasan en los chinos. Claro, y Singapur entiendo que igual, ¿no? Ya, porque Porque vienen de raíz china. Son cosas que han venido de allí y después a lo mejor vosotros la habéis adecuado a otro tipo de cosas, ¿no? Hacéis otras cosas distintas, pero la raíz es de China. Es decir, son costumbres de China, pero que vosotros ya habéis adecuado a vosotros, ¿no? Ya lo hacéis a vuestra manera. Una pregunta importante para mucha gente que le gusta este tema. ¿Tú crees que Taiwán se parece a Japón? Es decir, ¿tú crees que Taiwán ya comparte parte de la cultura, pero porque la habéis traído de Japón? ¿Tú crees que Taiwán se parece a Japón? creo que se parece
no creo que se parece a Japón, pero si los taiwaneses les encanta Japón, la cultura Japón, comida japonesa, cultura japonesa y dramas, Ujú, animes, mangas y cosas esas. Entonces ujú. intentamos hacer las tiendas y muchas cosas que está relacionado de Japón. Sí, porque yo las Por veces que eso, he estado, por ejemplo, muchos restaurantes son de Japón, pero muchísimos. Es decir, hay un montón de restaurantes japoneses. Parece que estás en Japón básicamente porque te vas por una calle y hay un montón de restaurantes japoneses. También, lógicamente, hay, por ejemplo, más que viene de China, por ejemplo, ¿no? El Huokuo y todo esto, ¿no? Pero hay mucho de Japón, muchísimo. Y y después, muchos ahora, eventos. Ujú. y ahora aparte de Japón, también estamos locos de las cosas culturales coreanas De también. Corea, Por eso, si también. vienes, también tenemos bastantes restaurantes Ujú. coreanas y cosas de K-pop y esas De hecho. cosas. De hecho, chavales, es muy curioso porque hay un centro comercial, ¿no? Hay centros comerciales donde hay coreanos y japoneses que cada X fines de semana vienen para hacer como sus puestecitos, ¿no? Que tienen allí en Taiwán, de sus restaurantes en Taiwán, y hacen comida típica de allí, ¿vale? Y tú puedes ir allí y probar la comida como si fuera un mercado japonés o si fuera un mercado coreano para probar comida típica real de Corea. Y siempre está lleno, ¿eh? A los taiwaneses les encanta. Y eso, bueno, pues es una cosa chula también. Vale, vamos a pasar a otra, ¿vale? Pero lo que Ahora. has dicho es en gran almacenes. Bueno, pero es una cosa curiosa que aquí no hay. Por ejemplo, otra pregunta, muy importante también, y que la gente se pregunta. ¿Tenéis los taiwaneses o creéis los taiwaneses que pertenecéis a alguna religión? Y yo creo que esto también se puede también relacionar, ¿no? Con China y con Japón, ¿no? Que tienen este tipo de cultura también así más parecida. Pero, ¿tú crees que en Taiwán tenéis religión? Sí, Taiwán sinceramente es un país religioso porque tenemos muchos templos. Ujú. Que son Taiwán budistas. es un país que llena de templos Ujú. y la gente le encanta ir a los templos y pedir cosas para sentirse más protegido, apoyado. O sea, pedirle a los dioses, ¿no? Deseos y demás, porque vosotros tenéis distintos dioses. Tenéis a Kuan Yin, tenéis dioses para la lluvia, Muchos. tenéis dioses para la suerte. O sea, sois politeístas, es decir, tenéis muchos dioses. ¿No? Y vais a los templos y allí podéis hacer vuestras plegarias, podéis pedir al dios y os vais al dios que más os interesa, para el amor, para las enfermedades, ¿no? Dinero, Para el dinero. dinero. Y ahora otra pregunta muy interesante y que la gente pregunta mucho y que nos parece bastante curioso aquí en Occidente porque somos unos pilluelos. ¿Es verdad que en Taiwán tú puedes estar en un restaurante, dejar la cartera o tu portátil o lo que sea en la mesa, irte al baño porque a lo mejor te ha pegado un apretón y tienes ganas de ir al baño a realizar tus necesidades? Y tardas media horita y vuelves a tu mesa y está tu portátil y tu cartera sin que nadie la haya tocado. Incluso puede que te vayas del sitio, vuelves a la media hora y aún sigue en el sitio o te la han guardado para cuando vuelvas. ¿Es eso verdad? Eso sí es verdad, pero también tienes que fijar dónde estás. Si estás en el centro, Ujú. en las cafeterías o restaurantes, sí puedes hacer eso, pero también hay que siempre tener cuidado. Por ejemplo, yo creo que como he estado en España y tenía experiencia, entonces ¿Por qué te yo ríes? ahora cuando ¿Por qué te ríes? estoy en Taiwán no hago eso. Ahora Ahora en tienes más Taiwán yo no cuidado, ¿no? hago eso. Tengo mucho más cuidado, aunque he comprado cosas en supermercado, Ujú. no lo dejé en el coche, también me lo llevo. Ya.
por si Claro. acaso, pero Pe- Taiwán es muy seguro, de verdad. Pero Taiwán es muy seguro, es decir, tú puedes ir a las 3 de la mañana por Taiwán por la noche y no va a venir nadie a molestarte seguramente. Es decir, que es muy seguro, o sea, ni te van a robar, ni hay mucha gente mala que por la noche te quiere hacer cosas y te ven solo. Pero también hay que, eso también depende de qué zona Del lugar. estás, ¿sí? Vale. O Porque sea, que si depende, ¿no? estás en un lugar de discoteca o algo, tienes que tener mucho más cuidado. Pero es mucho más seguro, por Pero ejemplo, si que es España. cosas, si es zonas de vivienda, es más tranquilo, pero siempre hay que tener cuidado. Bueno, aquí en España, en zonas de vivienda tampoco, ¿eh? O sea, en ningún Yo creo sitio. que es porque, también porque aquí en las calles hay cámaras. No Por creo que sea por eso eso solo. cada vez, Yo creo que es educación. No es solo porque haya cámaras, ¿eh? Yo creo que a la gente en España le da igual si hay cámaras, si te tiene que robar. Que allí vale, en Taiwán es mucho más seguro. Yo creo es que es otro educación. tipo de cultura. Es otro tipo de cultura, yo creo. Pues nada, chicos, hasta aquí la entrevista de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Y dejad en los comentarios preguntas que queréis que le haga la señorita Lee si hacemos otra entrevista como esta, ¿vale? Otra entrevista sobre, yo qué sé, cómo es la economía o el trabajo en Taiwán y demás. Así que nada, os animo a darle like, a suscribiros al canal y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.